Hola hispanotubers, estoy aquí de nuevo con vosotros, Algibán007, con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra número 16. Ya llevamos unas cuantas, ¿verdad? Pero todavía hay muchas más que hablar. Esta es la que sostiene que España es el prototipo de país con mal gobierno. Que el mal gobierno y los españoles es algo que está ya unido. No hablamos de la actualidad, luego diremos qué lecciones de la historia podemos aprender, sino que es una leyenda que viene cubriendo la imagen de España desde el siglo XVIII, cuando menos. Primero la leyenda negra era que éramos genocidas, intolerantes, todo esto lo haremos, pero claro, el mal gobierno no podían meterse con nosotros porque, claro, teníamos el imperio más complejo de gestionar de la historia, enorme, descubríamos tierras ignotas. ¿Cómo se podía achacar a España al mal gobierno? Pues lo han conseguido también. Y hasta el punto de que hay una imagen que nos persigue de que los españoles nos organizamos mal, somos caóticos, poco eficaces, aunque cuando entramos en la Unión Europea se nos llamaba los alemanes del sur. Entonces estaba Felipe González de presidente y había unos grupos de funcionarios que acudían a negociar y luego, bueno, toda la transición para entrar a las Comunidades Europeas se nos conocía como los alemanes del sur. De hecho, España cambió vertiginosamente. Incluso perdimos la institución de la siesta, que ya nadie se acuerda de ella, aunque nos siga persiguiendo la imagen. Los españoles son vagos, se echan la siesta y tal, ¿no? Todo esto viene del siglo XVIII, donde conviene venir a España, casualmente, ¿verdad?, una serie de personajes curiosos, rentistas, es decir, vivían de las rentas, ricos, vagos, ¿no? En fin, había gente que vivía de las rentas, como hoy también, pero entonces los caballeros vivían sin trabajar, se dedicaban a viajar. Y claro, España era un país de aventuras. Venían aquí, estaban aquí un tiempo, unos meses, a veces llegaban al año, como mucho, y luego volvían a su tierra convertido en grandes hispanistas. Bueno, estos viajeros, a los que Tom Burns-Marañón, que es el nieto de Roy Marañón, les ha llamado los curiosos impertinentes, yo les llamaría los ociosos insultantes, venían aquí a dar lecciones, Uno de ellos fue Alexander Jardine, final del siglo XVIII, 1788, que dijo algo que les va a gustar mucho a los hispanobobos. Los españoles, es el mejor tipo de gente bajo el peor tipo de gobierno. Hombre, qué bonito, ¿no? Eso. Hoy también se firmaría por mucha gente, ¿no? Pero aquello era un regalo envenenado. Hablamos de final del siglo XVIII. En final del siglo XVIII España era un país todavía puntero. Parece mentira. Pero tuvimos reyes muy importantes. Es el tiempo de Fernando VI, por ejemplo, a quien muy pocos escolares saben situar en el tiempo, y Carlos III. Los dos todavía mantenían buenas tradiciones heredadas de sus antepasados, que consistían en rodearse bien de buenos ministros entonces, antes secretario de despacho, pero la gente como Florida Blanca, Conde de Aranda, Campomanes, José Carvajal, en fin, había una cantidad de gente muy buena. Y en aquella época España funcionaba bien. ¿Por qué entonces venía Alexander Jardine a decir eso? Luego Richard Ford también le acompañó diciendo, bueno, es un manual de viajeros, pero para viajar sin levantarse del sillón. Ese era un poco más o menos el título, diciendo de nuevo que España era un desastre. Es el campo, un desastre, las ciudades míseras, la gente pobre. ¿Por qué? Porque había un mal gobierno. Era el mal gobierno, ponía en capital letters, ¿no? En mayúsculas. Mal gobierno civil y religioso. Bien, y eso creó en toda Europa. Su libro fue famosísimo, 30, 40 ediciones, traducido a todos los idiomas, y esa es la imagen que se hacían de España. Sin venir a vernos, es decir, el resto. Él estuvo 3 meses, tampoco mucho. Digo, venga aquí, estupendo, fiesta, tal. Todo el mundo, claro, sirviéndole al Richard Ford, ¿no? Los camareros, el hotel, tal. Pero nosotros no trabajábamos. Él sí, mucho. Los demás no, claro, él vivía estupendamente, pero... Entonces España era un país como un poco salvaje, un poco... Esto le gustaba mucho, estos anglosajones, luego también franceses. Tom Burns hace dos tomos, uno con los ingleses, que hablaron mal de nosotros, siglo XVII, XVIII, XIX, y los franceses. Bien. Gerald Brennan, otro inglés, en pleno siglo XX, desdijo a su compatriota Richard Ford, dijo, no sé, perdón, Richard, había muerto, ¿no?
Cuando tú dices que en España había miseria, que se organizaba fatal, que el gobierno era ineficaz, en ese mismo tiempo, en Gran Bretaña, había mucha más miseria, o tanta en los campos, en las ciudades, no digamos en la mina, y al gobierno se le podía achacar de frivolidad, de todo, de ineficacia, eso sí, muy bien vestidos, pero nada más. Era todo falaz. Lo dijo Gerald Brennan, claro que hubo que esperar que viniera un inglés. ¿Qué ha ocurrido realmente en este tiempo? Pues miren ustedes. Como he dicho muchas veces, no pudimos ser quienes fuimos sin tener dos cosas. El conocimiento, por lo tanto, la tecnología y la ciencia, y dos, un aparato burocrático suficientemente eficaz. Porque gestionar un imperio donde, como se decía entonces, no se ponía el sol, pero es que en tiempo de Felipe II hubo tierras que pertenecían al imperio en los 5 continentes por primera vez en la historia. El primer imperio que es tan extenso es en español, luego el británico sería más extenso, pero duraría mucho menos. ¿Por qué? Porque el español duró 3 siglos. ¿Cómo consigues mantener solo las comunicaciones? Como he dicho en otro vídeo, el servicio postal, que era ejemplar, las comunicaciones, que eran imposibles en aquel tiempo, ¿no? Organizar aquello, ¿no? Que todos los territorios obedecían instrucciones del rey. Pues es imposible. Realmente hemos creado la monarquía moderna, donde además los reyes no solo fueron buenos gobernantes, sino que eran conocedores de que dependían de tener el apoyo de sus súbditos, desde muy pronto, incluso con los godos, aunque esto para muchos no sea España, pero por supuesto después. Tenemos 5 de los mejores gobernantes, no de España, de la historia del mundo. Isabel I, Fernando II de Aragón y V de Castilla, Carlos I, Felipe II. Solo estos 4, por ejemplo, hemos dicho más, también Fernando VI, Carlos III, hay otros, ¿no? Pero estos 4 primeros son entonces los mejores monarcas del mundo de aquella época. Fernando el Católico fue tomado como prototipo del príncipe. El príncipe, cuando escribe Maquiavelo, el príncipe. ¿Quién era el príncipe? Fernando el Católico. Carlos fue emperador de Europa y de las Américas. Nadie nunca ha tenido tanto poder, solo también su hijo, porque unió la corona de Portugal con la de España. Gestionaban un imperio imposible y se rodeaban de buenas. No solo ellos, hablan del tercer rey, Cardenal Cisneros. Los propios franceses reconocen que fue muy superior al Cardenal Richelieu, aunque internacionalmente se conozca mucho más a Richelieu que a Cisneros. Pero no solo Cisneros, el Cardenal Carranza, el Cardenal Mendoza, el Cardenal Carrillo. Es decir, tuvimos grandes gobernantes. Había un modelo que se fundamentaba en 2 patas, en un modelo de consejos territoriales, el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes, y por materias. Un Consejo Real, que empezó a asesorar al rey en todos los temas, o el Consejo de Estado, que originalmente asesoraba en temas de política exterior, luego llegó incluso a ser tribunal y hoy sigue existiendo, pero también el Consejo de Hacienda. Había un Consejo de las Órdenes, que era como un tribunal supremo, donde había apelaciones a las decisiones de los alcaldes y gobernadores. Los reyes católicos crean 3 instituciones fundamentales, los virreinatos, que servían para gobernar por delegación, antecedente casi de las comunidades autónomas, porque había mucha autonomía, aunque hay instrucciones, pero había mucha autonomía por la distancia solamente. Las corregidurías, que eran los antecedentes de los gobernadores civiles. Las hermandades armadas, que son antecedentes de la policía. Y algunas instituciones muy curiosas, como por ejemplo la residencia. La institución de la residencia consistía que cuando un alto cargo era cesado, venía el nuevo, y gobernando ya el nuevo, permanecía en su residencia un mes, el anterior. Y durante ese mes, el nuevo recibía todas las quejas de la gestión de su antecesor. Con lo cual todo el mundo sabía que como esto iba a ocurrir, mejor gestionar bien las cosas y no meter la pata, porque cuando le cesaran iba a tener que estar un mes recibiendo las quejas de los ciudadanos, etcétera, al que le sucediese, pudiéndole imponer sanciones y de todo tipo. La selección de los gobernantes tenía un enorme cuidado. Ya en las partidas se daban condiciones para ser buen gobernante. Hay unas instrucciones de Carlos I, su hijo Felipe II, que son reconocidas como una obra de sabiduría y prudencia en el arte de gobernar. Daba instrucciones un rey al siguiente. Felipe II hace lo mismo con su secretario de despacho.
a los que le dice cómo tienen que, por ejemplo, comportarse cuando reciben dádivas, regalos. Por supuesto, siempre con moderación o austeridad, porque todos los monarcas eran austeros. Realmente eran austeros. La corrupción, que existe, pero aparece en la corte española con el duque de Lerma. Es el primer caso de corrupción organizada, donde entra en la corte. Podía haber habido unos escándalos sexuales, pero donde realmente la corte empieza ya con problemas es con Felipe III y el duque de Lerma. Aquí hay una operación urbanística, traslado de la corte a Valladolid, y ahí sí, ahí del duque de Lerma es el primer válido, que llamamos de válidos inválidos, ¿no? Así lo decimos, porque hay algunos válidos que empiezan a ser inválidos, ¿no? Este es el duque de Lerma, es uno que entra en toda la corrupción. Hasta entonces no se conocía. Los dirigentes solían ser austeros, bastante mesurados y eran muy bien vigilados. Hubo algún caso excepcional, Antonio Pérez, que era un traidor, pero su padre, por ejemplo, fue ejemplar y fue un excelente secretario de despacho, ¿no? Y con estos 4 reyes, como digo, funcionó muy bien la administración. Felipe II era rey prudente, pero introdujo también la priesa en la gestión del despacho. Una expresión que hay en España, que sea la mayor brevedad posible, la inventa Felipe II. No era en absoluto una administración paralizante, como se ha dicho, sino que ha sido imposible, imposible. Había errores, evidentemente, pero normalmente era una gestión ejemplar. Es verdad que después bajó el nivel por 3 tipos de errores que voy a comentar seguidamente. Por 3 tipos de errores que voy a comentar. Como digo, entra la corrupción, porque empieza a no tomarse en serio. No era tan importante que los reyes fueran buenos o malos, porque reyes buenos o malos los han tenido todos. El problema es que cuando tienes un rey malo es bueno tenerle bien rodeado, ¿verdad? Esa es la cuestión. Si tienes un rey malo pero está bien rodeado, no pasa nada. De hecho, por ejemplo, Felipe IV no era mejor rey que Felipe III, pero el conde duque Olivares fue mucho mejor válido que el duque de Lerma. Y se notó, aunque al final fracasamos y perdimos la guerra con Francia. De esto habría que otro día hablaremos, de la comparación entre el conde duque y Richelieu, pero realmente la corte subió el nivel de los dirigentes, de los diplomáticos, etc. ¿no? La diplomacia era otro de los áreas donde tuvimos grandes cabezas en aquella época, ¿no? Bueno, unos problemas efectivamente se dejó de prestar atención a la selección de los que rodeaban a los reyes, los gobernantes, ¿no? De los dirigentes. El duque de Lerma es un caso, Godoy es otro, ya con Carlos IV, pues, aunque sigue haciendo cosas buenas, Carlos IV es el rey de la expedición de Balmis que hemos hablado, pero entra una decadencia, evidentemente, en la corte porque eligen mal a los primeros ministros, diríamos, ¿no? A los válidos de entonces, ¿no? Este no prestar atención a la selección de los dirigentes, que pasa a partir de Carlos IV, más o menos, aunque también había habido el caso de Lerma, es lo que determina la decadencia de la monarquía española y de la gestión. Pero cuidado, en otros países pasaban cosas parecidas, ¿eh? No, tampoco hagamos el harakiri histórico-cultural. Reconozcamos los errores, pero comparando. En otros países también pasaban cosas parecidas. Lo que pasa es que el nivel, tanto los reyes como los gestores del siglo XVI, es que era altísimo, es que era altísimo. Claro, luego baja, era normal, pero bueno, tuvimos buenos reyes, incluso Felipe V es un buen rey, y hace buenas cosas, como he dicho, que sobre todo para Cataluña, salió muy beneficiada de las políticas de los Borbones. Es decir, tenemos muy buenos reyes, lo que pasa es que, bueno, Fernando VII es un rey felón. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX fundamentalmente tenemos 3 guerras civiles carlistas. Aquí hay que decir que, bueno, Isabel II fue una mala reina. No, podía ser un poco frívola, pero no diría yo que si Isabel II fuera mala reina, y tampoco es que lo era tan mal. Es verdad que empieza a haber una inestabilidad en los gobiernos, unos golpes de Estado recurrentes, fundamentalmente a manos de liberales, que casi siempre vencían, pero fundamentalmente es que en el siglo XIX tuvimos 3 guerras civiles. Y eso desgastó muchísimo al gobierno de entonces. Esto no se ha analizado apenas. Otros son los magnicidios, a los mejores los mataban. O intentaban matarlos, una tradición, una tradición. Y, en fin, no os lo digo yo, lo dice Pérez Avellán. Los que mataban a estos como fue Dato, Canalejas, o Cánovas del Castillo, Dios mío, Cánovas del Castillo o Prim, ¿no? Con Cánovas del Castillo igual hubiéramos tenido el desastre de 1898. Luego alguien estaba interesado en quitarle de en medio. Porque Cánovas del Castillo fue un buen dirigente, como Dato, como Canalejas, como todos los que mataban. ¿Sabe lo que pasa? Que todos los que le mataban a esta gente pasaba por París antes. Ah, ¿por qué? Ah, no se sabe, pero pasaban por París. Esto lo ha demostrado Pérez Avellán, no lo digo yo, ¿eh? Bien, de todas maneras hay que reconocer que hubo una decadencia, primero porque no se prestó atención se bajó el nivel de exigencia a los dirigentes que gobernaban los reyes. Luego hay un segundo elemento, que la escala de promoción social se pervierte.
Es decir, no suben los mejores, no solo ya en el gobierno, sino en otras áreas de la sociedad, donde se prefieren a gente de menos nivel que otros. Gente de menos nivel que hacen favores, correvidiles, que se llamaban entonces, halagadores, pelotas, que diríamos hoy, son los que suben en la corte. Claro, esto lo estamos viendo hoy. Porque, queridos amigos, la democracia no es igual a bajar el nivel, ni mucho menos. La democracia tiene dos orígenes fundamentales, que es Grecia y Estados Unidos. La democracia clásica Grecia, la moderna Estados Unidos. En los dos países que triunfan, en Grecia, en Atenas, aquella democracia famosa, con Pericles, por ejemplo, la exigencia de que gobernaran los mejores era muy alta. Es decir, la democracia significa que todo el mundo pudiera votar, que a tiempo no todos, porque había muchos esclavos, y en el caso de Estados Unidos tampoco al principio, porque estaban solos blancos de cierta renta, pero en fin, todos son hombres, pero no todo el mundo podía gobernar. Para gobernar tienen que ser los mejores. Y estos los griegos tienen su sistema y los Estados Unidos crean partidos políticos cuya finalidad principal era esta, o sea, era seleccionar dentro de los suyos los mejores para gobernar. Y esto me ha ido cumpliendo en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos ha sido una gran democracia y con mucha eficacia, porque su sistema funcionaba. Es decir, no podía ser presidente de los Estados Unidos cualquiera. Para ser presidente había primarias, pero antes de ser primaria había una selección de los propios partidos políticos. Esto se puede estudiar a lo largo de la historia. Y cuando empieza a no funcionar, porque empieza el marketing, la televisión, etcétera, y por lo tanto hay que tener una imagen y otras cosas, también había corrupción en estos países, siempre hay una ley. Si el presidente no es muy capaz, le rodean de gente capaz. Esto es la ley universal en todos los países que han funcionado. Y en España también, originariamente en España. Pero en España existe también esta perversión de la escala de promoción social, que es un problema, como digo. Y luego también hay otro elemento que en España, que es quizás también típico de España, con esto acabo, que es el sectarismo y el localismo. El sectarismo tiene orígenes históricos también. Yo cito en mi libro al rey Egica, que es un rey visigodo, que incumple un pacto, un juramento con su suegro, que era su antecesor, y acaba matando a la familia de su mujer, incluso repudiando a su mujer. Este primer caso de sectarismo, es decir, de mirar a mi grupo en contra del resto y romper la sociedad en dos, empieza con Egica, yo menos lo identifico así, pero luego continúa a lo largo de la historia. O sea, perdemos esa tradición porque durante mucho tiempo tenemos un proyecto común que es la Reconquista y luego el imperio también es un proyecto común que nos une a todos, pero cuando estos dos proyectos comunes desaparecen, vuelven a resurgir los sectarismos clásicos que vienen del mundo visigodo. Porque el mundo visigodo, ese sectarismo de Egica, es el mismo que produce la derrota de don Rodrigo frente a los árabes. Porque quien traiciona a don Rodrigo son los hijos de Bitiza, y todo esto viene de aquel falsear el juramento de Egica respecto a su suegro, de dividir la sociedad en dos. Esto a dos Españas es lo que al final acaba destrozando cualquier sistema político que hayamos querido construir. Luego está el localismo, que es otro de los temas, de los males que arrastramos, porque aquí no se hizo la transición bien del estado feudal al estado moderno, y por eso todavía tenemos fueros, algo que es inconcebible en un estado moderno, es que todavía España conserve fueros, y este es otro error que hemos tenido, que nos ha impedido tener una maquinaria estatal eficaz. El localismo, que es también la causa de que las dos repúblicas fracasaran, fue el sectarismo y el localismo. Bien, hemos hecho un resumen. Todo esto es mucho más complicado para llegar a la actualidad. En la actualidad, bueno, ¿tenemos un buen gobierno o un mal gobierno? La pregunta es, ¿lo tenemos peor que otros o mejor que otros? Eso es como tenemos que ver las cosas y sobre todo aprender de los errores históricos. España tuvo buenos gobernantes, los mejores del mundo. Por eso tuvimos un imperio que duró 3 siglos. Hicimos grandes cosas. Para eso hace falta una maquinaria burocrática muy engrasada y unos buenos líderes que den ejemplo. ¿Cuándo entra la decadencia? Cuando se deja de prestar atención a la selección de los gobernantes. Es decir, se deja de exigir un nivel de formación, de competencia y de valores, también de honestidad, que eran también muy rigurosos en esto los reyes. Eso es un problema cuando se pervierte la escala de promoción social, es decir, cuando suben no los mejores, sino los más halagadores, los correvidiles, los pelotas, los que hacen favores. Y 3, cuando la maquinaria se deja contaminar por dos vicios nacionales que son el sectarismo y el localismo. Entonces es cuando empieza la decadencia, pero no es algo natural en nuestra historia. Los españoles seguimos siendo, como sociedad, una sociedad
capaz de organizar grandes eventos. Lo hemos visto con la Expo 92, lo hemos visto cuando ha habido algo que nos une, damos lo mejor de nosotros. Igual está incluso ocurriendo en estos momentos, ¿no? Bueno, hay que simplemente aprender de los mejores que hemos tenido, los hemos tenido muy buenos, volver un poco atrás, ver cuándo lo hacíamos bien, cómo lo hacíamos bien y volver a recuperar eso. Sin complejos, sin hacernos el harakiri histórico-cultural, sin pensar que somos ahora también los peores. Hay gente que tiene muy malos gobernantes, hay gente que lo hace muy mal y que tiene, sin embargo, una imagen estupenda. No hay que más que ver a una isla que está por ahí y que hacen cosas muy raras y que, sin embargo, pues siguen teniendo una buena imagen. O sea que no hay que tener complejos, pero sí que hay que ver y aprender nuestros errores históricos y nuestros éxitos históricos para repetir unos y no repetir los otros. Con esto les dejo, se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad y combatir el virus cultural. No hemos sido tan malos y podemos ser muy buenos. Hasta otra.